Nuevamente veremos métodos para solucionar circuito serie paralelo. Eh, la última, la última clase, el último video, hablamos sobre un método que era un diagrama, un método de bloques, donde básicamente es reducir el circuito a una forma más sencilla para poder resolverlo y luego retroceder para solucionar cuestiones más específicas que nos piden. Aquí en este caso tenemos un ejemplo en concreto, un circuito que tiene 1, 2, 3, 4 resistencias con una fuente de alimentación conectadas, pero no todos los elementos están en serie y no todos están en paralelo. Entonces, lo primero que me dicen es estudiar durante un momento el problema en su totalidad y hacer un breve bosquejo mental del método que planea utilizar. Eh, Bueno, esto puede resultar en ahorros de tiempo y de energía también, de energía de uno mismo, o sea, no energía eléctrica. Entonces, estudiamos nuestro problema y lo vamos a redibujar. Bueno, lo segundo que se nos dice es, después de que ya estudiamos el problema en su totalidad y ya sabemos qué es lo que se nos pide, es examinar cada región de la red de manera independiente antes de probar diferentes combinaciones en serie y en paralelo. ¿Esto por qué? Porque puede simplificarnos la red de una manera que nosotros obtengamos un método directo para obtener una o más cantidades que no conocemos y que deseamos obtener. Lo siguiente que se nos pide es volver a dibujar la red las veces que sea necesario, con las ramas ya reducidas y las cantidades que no conocemos dejarlas intactas para conservar la claridad del problema, ¿no? Y proporcionar las redes reducidas para el viaje de retorno a las cantidades desconocidas de la fuente. Y por último, cuando ya tengamos una solución, comprobar simplemente que esa solución es razonable en términos de las magnitudes de la fuente de alimentación o de energía y los elementos que yo tenga conectados a la red, o sea, que no sea algo desproporcionado, ¿no? Y bueno, en el libro ya nos dan un ejemplo con esta misma red de cómo realizar este método. Este método se le llama de reducción y de retorno. ¿Por qué? Porque nosotros primero analizamos el problema en su totalidad, como lo vemos en este pequeño diagrama. Primero analizamos todo el problema. Una vez que ya analizamos el problema, pues podemos ver qué combinaciones podemos hacer de circuitos en serie y en paralelo, por ejemplo. Entonces, en este ejemplo en concreto, estas dos resistencias R3 y R4 pues estarían en paralelo. Calculo su valor en paralelo, que sería, bueno, calculo su valor en paralelo, perdón, estas dos resistencias estarían en serie, no en paralelo. En serie, calculo su valor en serie y sabemos que dos resistencias que estén conectadas en series, pues simplemente necesito sumarlas. Tal es el caso aquí, ¿no? La resistencia en paralelo es igual a la suma de R3 más R4. Y redibujo mi circuito. Conservo R1 y R2 y bueno, la corriente de la fuente de alimentación también la conservo porque no sé cuál sea. ¿Qué otra combinación puedo hacer aquí? Pues R2 y R' que acabo de calcular están en paralelo, que sería el siguiente paso. Aquí la R' total sería el paralelo de R2 y R'. ¿Cómo calculo ese paralelo? Pues hay una fórmula sencilla. Aquí permítanme tantito. Bueno, RT' que me dicen que es el paralelo de R2 y R'. Entonces esto es igual a el producto de R2 y R' entre la suma de ambas.
y es cómo calculo esas dos paralelas en paralelo, esas dos resistencias en paralelo. Bueno, una vez que ya las tengo, pues vuelvo a redibujar mi circuito de esta manera. Y ahora notamos que estas dos resistencias R1 y mi RT' están en serie. Por lo tanto, simplemente las sumo y obtendría así una sola resistencia. Entonces, a partir de esta resistencia ya puedo calcular la corriente total del circuito, que sería mi voltaje de la fuente de alimentación, que va a ser el mismo que caiga sobre esa resistencia equivalente, entre la resistencia equivalente total. Bueno, ya calculé la resistencia total, ya calculé la corriente que me proporciona la fuente. Entonces, ¿qué sigue? Sigue una fase, esta es fase de reducción. Se fijan, el circuito se fue haciendo más pequeño. Sigue la fase de retorno. En esta fase de retorno, pues simplemente vuelvo a redibujar mi circuito como estaba paso a paso, ¿no? Se fijan bien, ese sería el mismo circuito de aquí, del inciso C, de la fase de reducción. Aquí ya puedo saber el voltaje en la resistencia a partir de este lado del circuito, o sea, todo el resto de este circuito es el mismo voltaje. Entonces, a partir de aquí ya puedo ir calculando voltajes de uno por uno. Conozco la corriente también, y así sucesivamente. Si me voy extendiendo nuevamente, me voy regresando a cada uno de los elementos. Y este fue el método de reducción y retorno.